Hola, ¿cómo estás? Hoy traigo un video un poquito más íntimo, un poquito más diferente, porque todos somos diferentes y está bien que seamos diferentes, ¿verdad? Tú sabes que a mí me gusta compartir muchos aspectos, no solamente relacionados a la enseñanza del español a través del input comprensible, contarte cuentos, que nos riamos. Aquí hay de todo y hoy no va a ser diferente. Hoy te quiero hablar a ti sobre mi experiencia con el déficit atencional. No voy a tocar temas técnicos ni científicos, nada de eso, solamente te voy a hablar de mi experiencia con el déficit atencional, el TDAH o ADHD en inglés. Y más que nada quiero contarte porque siento que es muy importante en mi vida, porque finalmente fui diagnosticada como adulta. Yo ya estaba muy grande cuando fui diagnosticada, pero siempre me he sentido súper especial desde muy niña. Bueno, todos somos especiales, ¿sí? Todos somos especiales, sin embargo, yo me sentía muy, muy especial porque tenía muchas cosas que yo sentía que quizás estaban un poquito en los extremos. Entonces quería nivelarme y bueno, gracias a este diagnóstico puedo vivir una vida mucho mejor, de una calidad muy bonita. Siempre supe que había algo en mí que yo necesitaba ponerle nombre. Y siempre tenía una comunicación muy clara y abierta conmigo, súper honesta. Y sabía que tenía algo a lo que yo debía ponerle nombre para poder así saber qué es lo que tengo que hacer. A ver si habían algunas guías, algunas herramientas que podía seguir para poder comprender qué era esto. Espérate que me voy a pintar las pestañas. Listo. No es tanto el cambio, pero para mí, yo me veía y decía, no, necesito que mis pestañas se vean de acuerdo a un video de YouTube. ¿Qué representación más gráfica de una persona con déficit atencional, verdad? Como estar conversando y estar fijándote en otras cosas. Tu mente está en muchas partes. Y quiero compartir mi historia porque puede que con esto tú te sientas identificado, identificada y quizás también por ahí tengas la duda y puedas resolverlo y te lo juro que te va a cambiar la vida. Bueno, transformar al menos tu vida, que es lo que importa. Cuando me di cuenta, porque cuando me di cuenta así como ya, yo sí, tú tienes algo y tienes que hacerte cargo, fue cuando vivía en Japón, o sea, a la vuelta de la esquina, hace muy poquito. Fue como que ya, fue la gota que rebalsó el vaso. Cuando yo viví en Japón, yo viví por primera vez sola en mi vida. Absolutamente sola, porque cuando vivía en Nueva Zelanda vivía con mi host family, que era la familia con la que yo trabajaba como au pair. Entonces también había siempre alguien recordándome, tienes que hacer esto, o sea, había alguien que siempre me hacía una lista y después me hacía check, 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 check. Y acá en casa, mi mamá siempre era la persona que me decía, yo sí tienes que hacer esto, yo sí no se te olvide hacer esto. Sin ir más lejos, cuando yo lavaba la ropa en la lavadora podía quedar días si no tuviese a mi mamá que me dijera, yo sí, hay que colgar la ropa terminó. Cuando yo vivía en Japón, yo no tenía a nadie que estuviera todo el momento diciéndome, yo sí hay que sacar la ropa de la lavadora, yo sí hay que lavar la loza, yo sí hay que hacer esto, yo sí hay que esto otro. Entonces las cosas podían quedar ahí si no estaban en mi radar de prioridades. Si algo estaba fuera de mi radar de prioridades, para mí, yo no le daba importancia. Yo no le daba importancia porque estaba fuera de lo que yo tenía que hacer, de lo que para mí era importante, que en ese momento era estudiar. Y también me trajo un montón de frustración estudiar en Japón, porque las escuelas de Japón solo se enfocan en enseñarte gramática. Y te enseñan gramática a través de un libro que se llama Mina no Nihongo, que es terriblemente aburrido para mí.
para mi cerebro. Por eso que yo me llevo tan bien con el input comprensible, porque siento que abarca todos los estilos de aprendizaje, incluido el mío, que es tan diverso. Y claro, cuando yo estudiaba, estudiaba mucho, me esforzaba mucho, estudiaba 5 horas al día. Y los resultados que yo obtenía en los exámenes no eran de acuerdo a mi nivel de estudio. Sí tenía un nivel de speaking muy bueno porque yo fui a aprender a hablar, no a gramática. Entonces yo me enfocaba mucho en aprender a hablar muy bien, pero también me enfocaba mucho en aprender, y veía que por mucho que yo me enfocaba, finalmente no aprendía. Porque no era parte de algo que a mí me resultara satisfactorio. No era algo entretenido. Y a mi cerebro le gustan las cosas entretenidas, motivantes, estimulantes. Por eso yo enseño de esta forma. Porque a mí me gusta que las personas disfruten el aprendizaje. Porque a mí me gusta disfrutar del aprendizaje. Entonces, cuando yo empezaba a ver los resultados de mis exámenes que no concordaban, que no estaban en el mismo nivel que mis estudios, que todas las horas de las que yo estudiaba, yo empecé a sentir que algo no estaba bien. Y además se me podía quedar la ropa en la lavadora un montón de días y yo no me daba cuenta hasta que buscaba en el closet y decía: este vestido está en la lavadora, no lo saqué, no lo colgué, y después abría la lavadora y la ropa ya comenzaba a tener olor a humedad. Por lo tanto, claro, en ese momento yo decía: no, qué perezosa soy, qué floja soy, qué despistada soy, ¿cómo es posible? Y además que cuando estudiaba me hiperenfocaba en una sola tarea. Por lo tanto, después de hacer esa tarea me sentía absolutamente cansada, muy, muy cansada. Podía estar 3 horas enfocada, estudiando, y ya voy a dedicarme estas 3 horas a estudiar. Después terminaba quemadísima, porque no estaba conociendo bien a mi cerebro, porque yo sentía que la productividad era la clave. Y fue en ese momento en que dije: wow, a mí me gusta procrastinar. Wow, soy una procrastinadora, porque después de estudiar tanto me sentía frita, que no tenía ganas de hacer nada, que tenía que pedirle permiso a un pie para mover el otro. Me sentía tan cansada y también me volvía a sentir perezosa. Y el estrés que sentía era abrumante, muy, muy grande. Me dolían los hombros, no quería volver a estudiar. Cuando llegaba el fin de semana yo era la persona más feliz del mundo, pero los japoneses te mandan tarea para la casa, entonces tampoco tenía tanto tiempo libre para descansar. Fue hasta que descubrí la técnica Pomodoro, que es cuando tú estás enfocada a una cierta cantidad de tiempo y después descansas, que yo dije: mi cerebro necesita descansar. Porque estoy tan enfocada en algo. Claro, en la técnica Pomodoro te rompe ese enfoque, pero finalmente tú necesitas ese quiebre para respirar. Y también fue en ese momento donde le conversé a mi terapeuta sobre esto. Hizo los exámenes de rigor, los cuestionarios, todo lo que te preguntan y te hacen para diagnosticarte, y fui claramente diagnosticada con déficit atencional. Mixto quiere decir que también soy muy hiperactiva, pero no de movimiento. No es que esté todo el día... Así era cuando niña. Cuando niña yo me aburría en la sala de clases. Porque yo entré a la escuela sabiendo leer. Entonces yo aprendí a leer como a los 4 años. Entonces cuando mis compañeritos de 6 años estaban aprendiendo a leer en la escuela, yo me aburría. Ya, es que me río, me causa gracia, porque ¿qué saco con llorarlo, verdad? ¿Qué saco con sufrirlo? Entonces yo recuerdo que tomaba la escoba que estaba en la sala de clases y me ponía a barrer el patio de la escuela, el gimnasio de la escuela. Me arrancaba de la sala de clases porque lo encontraba tan aburrido, tanta flojera me daba estar ahí, que claro, mi cerebro no quería esto porque ya no era novedad, ya no resultaba novedoso. Entonces no era input comprensible, era fome, era aburrido, porque ya lo sabía. Entonces,
claro, por eso yo siempre estoy buscando cosas nuevas y yo por eso a mi cerebro le digo, tú eres un cerebro curioso, porque a mi cerebro le gusta alimentarse de información nueva. Y ese es un rasgo muy característico de las personas con déficit atencional. Entonces cuando niña yo era muy hiperactiva, siempre estaba en movimiento, jugaba mucho, saltaba, corría, siempre he tenido mucha energía, siempre he sido una persona con mucha energía. Yo hago ejercicio, como que mi mamá siempre me decía, tú nunca te cansas, niñita. No. De a poco creo que la presión social, cuando uno empieza a tener habilidades sociales, comienzas a como relajar esa parte hiperactiva del movimiento. Pero mi cerebro es el inquieto. Mi cerebro es muy inquieto. Mi cerebro, como te decía, como me ocurrió al principio del video, yo estaba conversando y mi cerebro decía, las pestañas no tienen rímel, no tienen máscara, ve a echarte. Y yo, ok. Mi cerebro siempre está muy ocupado, mi cerebro siempre va a 1000 por hora, mi cerebro siempre está pensando. Y al tener el diagnóstico, que fue lo mejor que me pasó en mi vida, he de decirlo, comencé a tener herramientas para manejarlo. Entonces, ¿qué cosas comencé a hacer que me han hecho hoy una persona completamente... no lo sé, yo creo que una persona en completa satisfacción con su vida a pesar de tener déficit atencional. ¿Por qué? Porque comencé a encontrar, probé muchas cosas como para hacerle a mi cerebro cariño, de que hay que... de que tenemos que hacer algo para equilibrar nuestra vida. Entonces para mí saber de este déficit, me hizo tener herramientas para poder ayudarme a llevar una vida más equilibrada sin sentirme culpable por dejar la ropa en la lavadora. Entonces, bueno, primero yo mis mañanas las parto meditando. Sí, meditación. Yo también ponía esa cara. No me gusta meditar porque claro, mi cerebro está... Entonces, meditar era... Recuerdo que comencé con meditaciones de 5 minutos y yo podía estar 1 minuto enfocada en mi respiración. 1 minuto de 5, después pasaron 2 minutos de 5, después 10 minutos de 15, después 20 minutos de 20, así que ahora puedo mantener una meditación de 22 minutos, los 22 minutos concentrada en mi respiración. Pero tienen que ser meditaciones guiadas porque de otra forma yo no podría hacerlo. En completo silencio, no le serviría a mi cerebro. También hago muchas actividades mindfulness. Me gusta mucho cuando, por ejemplo, estoy cocinando y a veces siento que voy más rápido, como que ya tengo que terminar porque tengo que hacer estas cosas después de cocinar, y llega un momento en que digo, respira, yo si nadie te está apurando, disfruta el proceso. Entonces también le recuerdo a mi cerebro que tiene que respirar. Y creo que lo más importante es tener to-do list o listas de checklist. Creo que ese ha sido el game changing. Perdón por decir tantos términos en inglés, pero es que de verdad nosotros también tenemos muchos términos en inglés, por lo menos en español chileno. Entonces, para mí fue el cambio del juego. Fue un cambio del juego. Ahora, claro, tengo este checklist en mi teléfono o en mi computador. Me encanta usar Notion. Yo con Notion me organizo. Notion es el mejor amigo para las personas con TDAH, en mi opinión. Entonces ya ahí voy marcando las cosas que tengo que hacer. Yo sí tienes que hoy meditar en la mañana, journaling, que a mí me sirve mucho el journaling porque ahí es donde yo todos mis pensamientos los canalizo. Journaling en la mañana, meditación en la mañana, desayuno saludable, ejercicio para botar mucha energía, sobre todo de estrés, depresión, botarla. Después viene la ducha, almorzar, y después, por ejemplo, tengo que hacer un video para la página web, editar este video y después trabajar durante la tarde en un día ocupado. Y hay días en que la procrastinación está más fuerte y hay días en que realmente no quiero hacer nada. Entonces yo me converso conmigo misma y digo, ¿podré hacer todo esto hoy? Por eso que la comunicación con uno mismo es tan importante.
ok, no puedo hacer todo esto hoy. Por lo tanto, también con esto de las meditaciones uno aprende a no juzgarse, a no sentir culpa, a sentir que no es flojera, que no es pereza, que es tu cerebro el cual está entrando en un estado de burnout y que debes ponerle el freno, respirar, descansar y que procrastinar está bien. Es la palabra. Y no es que seas perezosa, no es que seas despistada, es que netamente necesitas un orden para poder hacer tus cosas. En mi checklist siempre hay un orden de prioridades, lo más importante, lo menos importante y lo último, que es como ya lo tengo que hacer, pero si lo hago mañana o si lo hago la otra semana, no importa. Entonces la idea es llevarlo a cabo. Como para agregar, las personas que tenemos déficit atencional dicen que tenemos muchos problemas para mantener relaciones con amigos, con parejas, porque pareciera que no estamos prestando atención. Y eso ha sido un tema porque si yo quiero tener una conversación con alguien, me tengo que enfocar mucho en qué es lo que está diciendo la persona. Y claro, ahí es cuando yo siento que mi batería social es muy poquita, porque yo te presto mucha atención. Porque hago mis ejercicios de mindfulness donde trato de estar completamente enfocada en lo que está pasando en el momento. Entonces me hiperfoco en la persona que está conversando conmigo. Trato de prestar atención a todo lo que me dice para después contestarle de la manera adecuada. Y yo después de que termino de conversar con esa persona, cuando vuelvo a casa o cuando termino mis conversaciones con mis estudiantes, que son de 1 hora, yo necesito un break de unos 5 minutos como para respirar, porque estoy muy cansada, porque me hiperfoco. Entonces, claro, hay personas con déficit atencional que no lo tienen, que mientras la persona está conversando, que es lo que me pasaba a mí cuando yo no tenía idea que podía manejar esto. Cuando antes de ser diagnosticada también conversaba con la gente y yo sentía, wow, pero antes de haber sido diagnosticada, para mí era mi cerebro, yo estaba presente. Antes de ser diagnosticada y yo conversaba con alguien, yo estaba presente en cuerpo, pero en alma no. Mis oídos estaban presentes, pero mi capacidad de escucha estaba pensando en qué voy a comer más rato. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que terminar de leer este libro. Tengo que trabajar. Esto. Entonces las personas pensaban que yo no le estaba prestando atención, porque de verdad no lo estaba haciendo. Estaba prestando atención a mi cerebro, que es un cerebro con mucha información, el cual me dice, este es el momento de trabajar, no tienes nada más que hacer. Este es el momento de trabajar. Entonces tú trabajas, le prestas atención a esta persona, la persona te está conversando, haces tu clase, termina la hora de clases, te tomas 5 minutos de recreo, te tomas 5 minutos de break, respiras, descansas, cierras los ojos y sigues. Y eso me ha ayudado muchísimo. Ahora puedo hablar perfectamente ante la cámara. ¿Por qué? Porque es el momento de hacerlo. Por lo tanto, para mí, claro, tener la etiqueta de déficit atencional ha sido un gran beneficio. Me siento muy feliz. No es algo que tú digas, ¡oh, qué terrible! No. Para mí, cuando tú tienes el diagnóstico, puedes llevar una vida, no sé lo que es normal, como siempre digo, yo no sé lo que es normal, pero puedes llevar una vida que a ti te haga feliz, que a ti te llene, que a ti te haga sentir que vale la pena, que te hace sentir que estás cumpliendo tus sueños, que para ti es cómoda. Entonces eso es por lo menos lo que yo sentí después de mi diagnóstico. O sea, el trabajo parte por casa, el trabajo parte por mí, y yo he tomado las riendas de mi vida y he decidido, con déficit atencional, depresión y todo, yo voy a vivir esta vida linda que me tocó vivir. Creo que no deberías sentirte culpable, debemos sentirnos responsables. Somos nosotros y nosotras somos responsables de vivir nuestra vida como queramos vivirla, y somos responsables también de tomar las decisiones que pueden hacer que nuestra vida sea un poquito más equilibrada. Finalmente la felicidad está aquí, no está afuera.
Y si sientes que algo de acá resuena contigo, bueno, te invito a visitar a un especialista para que pueda darte así un diagnóstico. Quizás no sea, quizás sí, quizás estés confundiéndote con ansiedad, con depresión, no lo sé. Pero espero que este video te haya ayudado en algo, aunque sea un poquito. Y si no, bueno, que haya sido útil para tu listening de español. No pretendía hablar tanto, pero claro, ahora, después de hablar, voy a estar hecha bolsa, como decimos en español, muy cansada, con ganas de procrastinar, pero tengo un checklist aún que continuar antes de que termine el día, así que para allá vamos. Cuídate mucho, espero que tengas un maravilloso día y nos vemos en el siguiente video. Un besito. Bye bye.